Quisiera introducir a Paulina Garzón. Ella tiene estudios de maestría en políticas públicas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Ha centrado su trabajo en las inversiones chinas en América Latina, con un enfoque particular en las normas ambientales y sociales chinas para las inversiones en el extranjero. Tiene experiencia trabajando sobre financiamiento internacional, medio ambiente y derechos humanos. Cofundadora y expresidenta del Centro de Derechos Económicos y Sociales en Ecuador. Paulina, por favor. Buenas tardes con todos. Un agradecimiento a todos los colegas que han colaborado en organizar este evento, especialmente a los colegas del CEDIP. Un agradecimiento especial también a todos los que han regresado después de una mañana muy nutrida de mucha información y después de almuerzo, que no es poca cosa. Un poco para que estemos en la misma página sobre los temas que vamos a hablar ahora. Yo quisiera un poco introducir a mi organización, que sepa quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos. Y luego quisiera hablar de las directrices ambientales y sociales chinas, con un enfoque en las directrices para el sector minero, porque el tema de hoy es el litio, ¿no es cierto? Y luego compartir con ustedes algunas observaciones y algunas recomendaciones en torno a las directrices chinas. La siguiente, por favor. ¿Qué es Latinoamérica Sustentable? Esta es la organización de la cual yo soy la directora. Es una organización, una ONG que está basada en Ecuador. Nosotros tenemos un enfoque exclusivo en monitorear las inversiones chinas en América Latina, pero con mayor esfuerzo y énfasis en Sudamérica. ¿Por qué este énfasis? No es en realidad porque veamos que las inversiones chinas sean peores o mejores que las inversiones occidentales, europeas, norteamericanas, sudamericanas, etcétera, sino porque tenemos algunas razones muy específicas. Uno, desde más o menos mediados de los 2000, vemos una presencia china muy fuerte en sectores que son sumamente sensibles, en territorios ambientalmente sensibles, zonas protegidas, por ejemplo, en territorios indígenas, y también con una orientación hacia sectores que son altamente conflictivos y contaminantes, como son, por ejemplo, las industrias extractivas y las grandes obras de infraestructura. La segunda razón es que en Latinoamérica Sustentable estamos convencidos de que los impactos ambientales y sociales de los proyectos no son exclusiva responsabilidad de los gobiernos. Muchos de los proyectos que causan estos impactos nunca verían la luz si no hubieran financistas y si no hubieran empresas que los lleven adelante. Nosotros vemos que ahí hay una corresponsabilidad con los actores chinos que financian y construyen estos proyectos. Y la tercera razón es que sabemos muy poco sobre China y que necesitamos influenciar a esos actores financistas y contratistas reguladores en China para que tomen mejores decisiones sobre su presencia y sus intervenciones en América Latina. Pero si no sabemos quiénes son, si no sabemos quiénes son las entidades en China que aprueban esos proyectos, cuáles son las normas que siguen los bancos chinos, cuáles son las políticas de las empresas chinas, cómo se organizan, cuáles son sus criterios cuando vienen a estos países, no tenemos las herramientas para poder influenciarlas. La segunda, por favor, o la siguiente. Yo estaba conversando con Oscar y le decía, todas las intervenciones que tuvimos en la mañana y que lo cerró también nuestra compañera de México, Aleida, nos llevarían a una conclusión que es la más razonable. Si estos proyectos tienen tantos impactos ambientales, tantos impactos sociales, si no dejan realmente una ganancia inclusive económica en nuestros países, quizá la decisión más razonable sería que no vayan adelante. Sin embargo, estos proyectos ya están, van a seguir llegando. Los inversionistas chinos han dicho muchas veces que han venido para quedarse, y en ese contexto nosotros debemos pensar también cómo enfrentar esas realidades.
Para nosotros, como había dicho en el principio, es muy importante poder influenciar a los actores chinos. Y en este sentido, un pedacito de pequeñas buenas noticias. Tenemos la idea, desde que llegaron los inversionistas chinos a América Latina, es el dicho popular: a los chinos no les importa el medio ambiente, no les importan las comunidades, y todas las estrategias de incidencia se han dirigido mayormente a las entidades nacionales. La noticia que yo les vengo a compartir es que hay evidencia de que a las entidades chinas sí les interesa el medio ambiente. Desde principios de los 2000, que fue realmente el año cuando China tomó la decisión de salir afuera, quizá algunos de ustedes están familiarizados con la estrategia Going Out de China, que fue un momento muy importante de liberalización de la economía china y que decidió exportar capitales, exportar tecnología y ser un contratista de gran escala. Desde ese momento, el gobierno chino, varias instancias con mucha jerarquía, como la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo, que sería como un ministerio de planificación, el Ministerio de Comercio de China, el Ministerio de Medio Ambiente de China, las unidades de supervisión de las empresas estatales centrales. Las empresas estatales centrales, entre comillas, son actores paraestatales en realidad, son grandes consorcios, son menos de 100, pero son estas empresas las que llevan adelante más del 90% de los contratos que tienen las empresas chinas fuera de China. Todas estas instituciones, también la Superintendencia de Bancos de China, asociaciones de negocios, emitieron una serie de estándares. Hay decenas de estándares con el propósito de orientar a las empresas y a los bancos chinos a mejorar su desempeño ambiental y social en los proyectos que están fuera de China. Estas directrices tienen algunas fortalezas. Primero es que los conceptos ambientales y sociales se vuelven parte del mandato empresarial chino. Estos temas que generalmente uno piensa son más de responsabilidad de los gobiernos nacionales, a través de estas directrices podemos notar que hay una apropiación de la responsabilización de las entidades chinas sobre los impactos ambientales y sociales. Luego también hay un reconocimiento muy importante de que la sociedad y las comunidades afectadas son parte de la ecuación de negocios. Generalmente pensamos en las relaciones con China siempre como una relación de gobierno a gobierno. Dentro de estas directrices hay varios articulados que tienen que ver con la importancia y la obligación de la participación social y de la entrega de información, por ejemplo. Ahora, dentro de las debilidades más importantes de estas directrices, primero, no son vinculantes, no son obligatorias. Son la mayoría de ellas todavía muy generales y yo le he dicho o lo propongo así como un trabajo en progreso. Nosotros vamos viendo que ha habido una evolución. De las primeras directrices que se promulgaron en el 2000, eran muy abiertas, eran muy amplias. En los últimos años ya se van incluyendo temas de supervisión, de rendición de cuentas, que es algo nuevo. Ahora, otra debilidad es que son desconocidas. Yo le invitaría en el público, ¿alguien de ustedes ha escuchado sobre las directrices ambientales y sociales chinas? Que levante la mano. ¿Verdad que no? Mientras sí hemos escuchado, por ejemplo, los estándares del Banco Mundial, los estándares del Banco Interamericano de Desarrollo, las políticas de responsabilidad social de varias empresas, esas existen, pero son desconocidas y inclusive yo me atrevería a decir por las propias empresas chinas que están en los territorios. No se diga los gobiernos anfitriones, los ministerios de medio ambiente, los ministerios de energía en nuestros países no conocen sobre estas directrices. La siguiente, por favor. A mí me gustaría enfocarme en esta conversación, que espero que la tengamos después de mi intervención, en 3 directrices para el sector minero. Y quisiera iniciar explicando un poquito quién las promulga y quién es este actor.
Las promulga la Cámara de Minería y de Metales de Exportadores e Importadores de China. Yo me voy a referir solamente como la Cámara de Minería porque es un título muy largo, ¿no? Esta Cámara de Minería se establece en China en el 2014, tiene su base en Pekín. Es una asociación de negocios, está compuesta por más de 5,000 empresas chinas. En este momento se identifica más como un think tank en China, pero en realidad tiene una vinculación muy directa con el Ministerio de Comercio de China. Esta institución es la que ha dado origen y la que ha promulgado 3 instrumentos que son muy particulares en el esquema chino. Y digo son particulares porque se nota que hay un desarrollo incremental de los contenidos. Aquí yo he escogido 3, que es la primera, es las directrices para la responsabilidad social e inversiones mineras chinas. Esta se promulgó por primera vez en el 2014 y luego se actualizó en el 2017. Yo creo que no es una coincidencia que se haya promulgado en el 2014, porque fueron más o menos a principios del 2010, 2012, cuando se vio una gran presencia en el sector minero chino. En Sudamérica tenemos los ejemplos de Perú, de Ecuador, de Venezuela, donde ya se vieron una gran inversión directa china. Y luego también porque las inversiones mineras probablemente es el sector extractivo donde vemos los impactos ambientales y sociales más fuertes, donde hay mucha conflictividad y por lo tanto también es un riesgo legal, es un riesgo reputacional, es un riesgo económico para las empresas. Entonces, esta institución, la Cámara de Minería de China, intenta de tener un rol proactivo con guías para las empresas. Luego se promulga las directrices para la debida diligencia en las cadenas de valor responsable en el sector minero. Interesantemente, las primeras directrices, la primera versión de estas directrices se llamaban las directrices para la debida diligencia de derechos humanos. Cuando se reformó la palabra de derechos, las 2 palabras derechos humanos salieron del título, pero afortunadamente el contenido en la sección de derechos humanos no cambió significativamente. Y un tercer mecanismo, este es muy nuevo, se promulgó el documento de procedimientos, se publicó el año pasado. Yo quisiera llamar la atención sobre unas pocas cosas. Uno, que vemos que hay un desarrollo aquí en el sector minero chino de pensar en los estándares, pensar en la debida diligencia y pensar en el resarcimiento. Entonces vemos aquí que hay una lógica, hay una cierta responsabilidad y entendimiento de los problemas y de las soluciones. Luego también quisiera relevar aquí que estas directrices, si bien se hicieron en China, contaron con el apoyo de instituciones internacionales como la Cooperación Alemana, la Oficina de Apoyo Internacional de Inglaterra, se hicieron consultas con entidades internacionales como Global Witness, por ejemplo, y en el caso del mecanismo de mediación, inclusive hubo una consulta pública internacional. Varias de las organizaciones que estamos acá mandamos comentarios sobre el documento borrador. Y este tema no es un tema menor en el contexto chino, donde las cosas se hacen casi siempre a puertas cerradas, donde no se asume responsabilidad por los temas ambientales y menos se abre un canal de comunicación con la sociedad civil, menos aún de otros países. Entonces, yo sí quisiera recalcar que en el sector minero chino están sucediendo cosas interesantes y que es importante que las conozcamos porque nos dan herramientas para poder influir sobre los actores chinos. La siguiente, por favor. Yo voy a intentar hacer un resumen muy rápido de estos 3 instrumentos. Y empezando por las directrices de responsabilidad social de las inversiones mineras en el extranjero. Aquí hay un tema que a mí me parece que es importante de ponerle atención,
Estas directrices, por ejemplo, dicen que obviamente las empresas chinas tienen la obligación de cumplir con los estándares y leyes de los países donde operan, pero va un poco más allá. Inclusive se dice que si las leyes chinas son mejores, las empresas deberían también cumplir con las leyes chinas en los proyectos en el extranjero. Y luego tenemos otras cosas, ¿no? Más de responsabilidad social, como las prácticas éticas, respetar los derechos humanos, proteger el medio ambiente, conservar los recursos naturales, etcétera. Estas directrices aplican a todas las fases de la actividad minera, de exploración, extracción, procesamiento e inclusive a la infraestructura asociada. Vemos muchas veces, por ejemplo, que las empresas necesitan construir caminos, necesitan construir puentes. Todas estas actividades también son sujeto de estos estándares y aplican a todas las empresas chinas, no solamente a las que son de propiedad total china, sino pueden ser empresas de propiedad parcial, pueden ser joint ventures, pueden ser privadas inclusive. Cualquier empresa china que esté legalmente registrada en China y que cotice en la Bolsa de Valores de China. Luego también, como decía antes, se han abierto un poco a la experiencia internacional. Estas directrices recogen y están inspiradas en 28 estándares internacionales, incluyendo los de la Convención Internacional del Trabajo, varios de Naciones Unidas, los estándares ISO, etcétera. Todos estos estándares son parte del documento, ¿no? La siguiente, por favor. Estas directrices tienen 67 artículos y yo he escogido solamente algunos para darles un sabor de lo que tratan. En los temas de estudios de impacto ambiental, por ejemplo, las directrices dicen que deben ser exhaustivos, que no se debería explotar en áreas protegidas, que la debida diligencia debe tener atención a los pasivos ambientales. Y este es un tema muy interesante, especialmente en el caso de las inversiones chinas en el sector minero, como habíamos escuchado, por ejemplo, en el caso de las Bambas hoy en la presentación en Perú. Cuando la empresa compró la operación de una empresa canadiense en el 2012 y era un proyecto sumamente conflictivo, con muchos pasivos ambientales que heredó la empresa china, pero que no tenía idea de lo que estaba comprando. Las directrices exhortan a las empresas a entender muy bien qué es lo que están comprando, cuáles son los problemas y a tener estrategias para resolver esos pasivos ambientales. El tema del respeto a las regulaciones, nuevamente chinas del país anfitrión y también de los estándares internacionales. Interesantemente, las directrices también contemplan el consentimiento libre, informado y previo. Y se dice que tiene que ser respetado aun si el país anfitrión donde se lleva a cabo el proyecto no lo ha reconocido. Esto no es poca cosa, después además de escuchar, y no solamente en el sector minero, en el sector petrolero, en muchas actividades extractivas, el derecho al consentimiento libre, informado, previo, probablemente es el menos respetado. Un tema importante también en la industria minera es que vemos con frecuencia que las empresas mineras tienen contratos de seguridad con fuerzas de seguridad públicas y privadas. En estas directrices, por ejemplo, se dice que no debería haber ninguna complicidad de abusos de derechos humanos que puedan originarse de estas fuerzas represivas. El tema de la transparencia se contempla también no solamente en la entrega de información acerca del proyecto, sino se incluye inclusive el tema de que los pagos a los gobiernos deberían ser publicados. Entonces tenemos una serie de articulados que son interesantes, que no son conocidos y que no son aprovechados por la sociedad civil en los temas de hacer incidencia frente a empresas chinas. La siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito ahora de la directriz para la debida diligencia, ¿no? En la cadena de valor de la minería china. Los principios de la debida diligencia, en un principio, en la versión anterior, tenían mucho más que ver con proteger de impactos negativos a las poblaciones locales. Ahora vemos en la nueva versión mucho lenguaje de cómo la debida diligencia también es un plus para las empresas,
que el entender y resolver los conflictos es una ayuda para prevenir pérdidas económicas, juicios, problemas reputacionales. Entonces hay una concepción de la debida diligencia como un instrumento beneficioso para todas las partes. Igualmente aplica a todas las empresas chinas en toda la cadena de valor, aguas arriba y aguas abajo, es decir, desde que se extrae el mineral hasta que se fabrican los productos. Los usuarios son los mismos de las directrices anteriores, todas las empresas chinas y las empresas extranjeras donde tiene participación una empresa china. Nuevamente, estos también recogen varios estándares y uno que es muy importante y se ve cómo esta directriz ha adoptado y refleja muchos de los contenidos de la guía de la debida diligencia de la OSD. La siguiente, por favor. En temas de cómo se ve desde la CCMC el tema de la debida diligencia. Las características de la debida diligencia, dicen ellos, debe ser preventiva para evitar daños, tiene que ser comunicada abiertamente a todos los sectores y en temas sustantivos. Tiene que ser conmesurada al daño, es decir, a mayores problemas los esfuerzos de debida diligencia deberían ser mayores. El proceso de debida diligencia consta de 6 pasos que están ahí expuestos y tienen una lógica. Estos 6 pasos van desde la creación de sistemas de debida diligencia dentro de la empresa para identificar los daños, para responder a los daños, para comunicar a los afectados y también para proveer medidas de reparación. Cada uno de estos capítulos es bastante detallado y prescriptivo. A diferencia de las directrices anteriores, las recomendaciones son muy claras y son muy precisas. Y analizan 2 tipos de riesgos, que son los riesgos ambientales y sociales y los riesgos de derechos humanos. Y probablemente se analizan más de 10 tipos de riesgos que van desde los temas de contaminación, de derechos laborales, de abuso sexual, por ejemplo, de contaminantes, son bastante completas. La siguiente, por favor. Y finalmente, quisiera hablar un poquito también de este instrumento de mecanismo de mediación y consulta, que es súper nuevo, fue promulgado, como les digo, el año anterior y funcionaría con los mismos principios que se ven en los mecanismos que son mucho más avanzados, como por ejemplo los del Banco Mundial, de la Corporación Financiera Internacional. Los principios de este mecanismo es la legitimidad, la accesibilidad, la predictibilidad, la equidad, transparencia y compatibilidad con los derechos. Este es un tema ético bastante importante, que la CCMC vea que estos deben ser los principios que guíen el funcionamiento de este mecanismo. Interesantemente, este mecanismo no sirve solamente a las comunidades. A este mecanismo podrían enviar quejas o pedidos de intervención las organizaciones ambientalistas, los académicos, los periodistas y hasta las mismas empresas. Está abierta a todos los actores. Ahora, ¿sobre qué estándares se basa? Sobre los 2 que les había explicado anteriormente y sobre varios que están detallados abajo, y en el documento existe una lista extensiva y completa de todos los estándares internacionales a los cuales se acoge el mecanismo. Vamos a la siguiente. Ahora, este mecanismo está en una fase muy verde todavía. A pesar de que fue establecido oficialmente el año pasado, todavía no ha logrado establecerse plenamente y tiene varias debilidades, como por ejemplo el tema de costos. Una investigación en el mecanismo requiere la presencia de expertos, probablemente viajes al lugar, asesores. No tiene los fondos todavía para funcionar. Y es más, se ha dicho que las aplicaciones y los procesos deben ser cubiertos por todas las partes que participan en una disputa.
y que la CSMC hará algunos esfuerzos para conseguir apoyos a quienes más lo necesitan. Tiene otras limitaciones también, como el tema de la confidencialidad. Hemos visto en muchos proyectos mineros chinos, en realidad, que hay problemas, por ejemplo, contra defensores ambientales. Cuando las personas hacen denuncias públicas, muchas veces sufren acosos, y en ese caso, el poder hacer una queja bajo confidencialidad es importante. El mecanismo no protege este derecho a la confidencialidad, pero puede mantenerlo a pedido de la persona o de quien presente la queja, pero no puede asegurar que va a aceptar la confidencialidad. Es decir, que puede decir, si usted no quiere hacerlo públicamente, su aplicación no va a ser procesada. Tiene 3 mecanismos de aplicación. Uno, que es el diálogo bilateral. Esto se aplica o se aplicaría cuando los problemas son menores y la CSMC piensa que puedan ser resueltos con una serie de conversaciones. También hay la mediación interna cuando los problemas son un poco más graves y pueden requerir de un asesor externo. Y también hay la mediación externa. La mediación externa es cuando los problemas son muy, muy graves y se requiere de un conjunto de consejeros, de técnicos, etcétera. Otro problema que tiene este mecanismo es que el resultado de las intervenciones se da con un plan de resoluciones, que ellos les llaman. Y en este plan de resoluciones están las medidas que se van a tomar para hacer las reparaciones, los indicadores, cómo se va a hacer el seguimiento. Sin embargo, al ser voluntario, el demandado puede decidir no aceptar el plan de resoluciones. Este mecanismo, como les digo, es muy nuevo, está establecido, pero no está funcionando ahora, todavía. Y uno de los desafíos que tenemos es hacer que funcione, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Yo quisiera ir concluyendo con algunas observaciones. Primero, quisiera insistir en el tema de que la Cámara de Comercio de China está haciendo un trabajo pionero en el sector minero y en las operaciones internacionales. El haber creado estas directrices, y no es poca cosa, y luego también dentro de las instituciones chinas probablemente es la única que ha aceptado ya en algunas ocasiones inclusive tener reuniones virtuales con afectados, con organizaciones ambientales en América Latina. Esto no es una cosa que veamos en otros sectores en China. La mayoría de veces cuando uno quiere acercarse a una empresa, a un banco, a un regulador chino, es casi imposible identificar quién es la persona, cuál es el departamento, cuál es la dirección. Y cuando logramos hacer todo esto y poder enviar un reporte, una carta, comúnmente no se recibe ninguna respuesta. Este no ha sido el caso con la Cámara de Minería China. Vemos que hay una aproximación diferente. Luego también reconocer que las directrices es un reconocimiento por parte de la institucionalidad china, porque la CSMC no es una entidad aislada, es una entidad gubernamental que reconoce que las empresas y las intervenciones chinas son corresponsables por los impactos ambientales y sociales de sus operaciones. La existencia del mecanismo es un primer paso también hacia el que exista un lugar de resarcimiento. En este momento tiene muchas debilidades, pero yo creo que es un reto para nosotros lograr que sea un lugar con exigencia, con poder, que obligue a las empresas a cumplir los estándares. Y luego yo creo también que, que el mecanismo, las directrices, nos dan una herramienta a la sociedad civil. Generalmente, como digo, no tenemos de dónde agarrarnos cuando queremos hacer incidencia con China. Eso nos dan unos instrumentos muy, muy concretos, ¿no? La siguiente, por favor, y la última. Yo quisiera terminar con algunas recomendaciones. Todas las directrices que he mencionado están traducidas al español, las pueden encontrar en nuestro sitio web latinoamericasustentable.org.
Yo les invito a que las vean, las revisen, las compartan, las popularicen, porque en la medida de que los diferentes actores, los gobiernos, las empresas, las comunidades, las ONGs, los periodistas, los académicos las conozcan, va a ser más fácil que demandemos su implementación. Una idea muy básica, por ejemplo, sería que estas directrices sean parte de los contratos, tanto de préstamos como de obra, y que se vuelvan de esa manera obligatorias. También creo que es muy importante que empecemos a usar el mecanismo de diálogo y de consulta. Y este mecanismo está abierto para todo tipo de extracción mineral o metálica, obviamente incluido el litio, el cobre, el níquel, el hierro, cualquiera de estos elementos en toda la cadena de valor están sujetos a las directrices y por lo tanto son parte de la obligación del mecanismo y consulta el lograr que se implementen. Y luego también yo creo que es muy importante cultivar relaciones con la Cámara de Minería de China. Como le digo, es una entidad interesante dentro de la arquitectura china, que tiene apertura, que tiene un entendimiento de que hay una obligación de las empresas chinas de proteger el ambiente y proteger los derechos de las comunidades locales. Y con esto termino. Muchas gracias.